Bueno, esta es la última parte ya de nuestra cosmetiquera. Les quiero enseñar un toquecito final. Yo también le adecué un bolsillito, es opcional, como ustedes quieran terminarla para que les quede muy hermosa. También quise enseñárselas con esta manijita, por si la quieren dejar de carterita de mano así, súper delicadita. Queda muy bonita, muy suave, un toque muy sencillito para que ustedes tengan opciones si la quieren dejar así. Mire, está perfecta o con las dos queda bonita y está sencillita. En el primer paso a paso les enseñé con una cargadera larga por si la querían como bolsito. Y esta ya si la quieren de carterita de mano, y saben que si la dejan sin cargadera simplemente es una cosmetiquera, igual está preciosa. Este botoncito también se los estaré enseñando en el canal, les haré el paso a paso porque me pareció muy bonito. Realmente es un botoncito diferente, un pomponcito muy diferente para que ustedes hagan sus terminados finales. Y la cargadera o la manija también se las estaré subiendo en el canal para que ustedes puedan realizar este tipo de bolsitos con estas cargaderas tan bonitas. Sin más, empecemos con el paso a paso. Bueno, así ya hemos avanzado. Miren lo bonito que empieza a verse. Ese amarillo le da mucha vida, realmente le da todo el brillo que necesitamos. Bueno, acá terminé. Recuerden que acá hicimos un negro más. Para aumento era necesario y es muy útil en este momento. Acá tengo un solo salmón y aquí voy a hacer el aumento con salmón, pero voy a hacer 2 puntos salmón en esta vuelta. Al menos acá, en este punto, donde empiezo o donde termino la vuelta. En estos también me van a quedar 2, pero van a quedar 2 sobre salmón. En este tengo 2 y abajo tengo es uno negro. Pero así quedó bien, no pasa nada, quedó perfecto. Me gusta enseñarles dónde empieza, dónde termina, porque siempre queda un poco diferente. Entonces es muy importante que ustedes se acostumbren a eso, a que estamos trabajando en caracol. Entonces es posible que quede diferente, pero lo hacemos lo menos notorio posible. Y vamos a hacer todo corrido. El amarillo. Ahora el negro. Ahora el blanco. Y el blanco, recuerde que lo vamos a tapar acá. Este último punto negro lo tapo con blanco. Y acá se nos va a aumentar, pero ya les enseño a ver qué color vamos a aumentar. Acá tenemos un blanco, hago un negro y hago un punto negro. Y acá en el amarillo voy a hacer un punto amarillo. Vuelvo con el punto negro. Y uno negro sobre negro. Acá vamos a aumentar el salmón. Porque quiero que me quede como está acá, pero ahora no me van a quedar 3, me van a quedar 4. De hecho, esta hoja va a quedar más grande, esta segunda hoja que vamos a hacer, pero no pasa nada. Vamos a aumentarlo de esta forma. Vamos a hacer un salmón sobre negro, 2 puntos salmón acá. Recuerden que estamos haciendo los puntos de aumento acá, entonces es muy importante que sí queden los 2 puntos ahí y un punto salmón sobre negro. Mire, allá tenemos los 4 puntos, acá teníamos 3, acá ya quedó 4. Igual esta hoja va a quedar más grande, no pasa nada. Y vamos a hacer los 2 negros corridos, uno sobre negro, uno sobre amarillo. Y los 2 amarillos corridos. Este diseño es muy importante prestarle demasiada atención porque es un nivel bastante avanzado en crochet. Yo sé que hay muchas personas que están apenas aprendiendo a trabajar con diseño,
pero es solo que practiquen con un diseño fácil y ya se pueden medir con diseños como estos. No pasa nada, solo un poco de atención, un poco de ver cómo estoy tejiendo y aventarse con el diseño. Es más fácil cuando empiezan a tejerlo. Realmente, si ustedes ven el video y no empiezan a tejer, no se les facilita entenderlo. Es muy fácil entender este diseño siempre que ustedes empiecen. O sea, siempre que empiecen, ustedes van a ver cómo avanzan y van entendiendo mejor el diseño. Acá dejé 2 salmón libres. Recuerden que acá siempre me queda un poco diferente. En la anterior había dejado 3 negros. No pasa nada. Se va a acomodar esa flor ahí o esa hoja. Y acá ya me quedan 4 salmón. Entonces estamos trabajando este punto negro. Acá ya lo tapé en esta vuelta que acabo de empezar. Me quedan 2 negros, 2 amarillos, 2 negros, 3 blancos, 2 negros, 2 amarillos, 2 negros, 4 salmón, 2 negros, 2 amarillos, 2 negros, y acá que estamos cerrando este punto negro tapándolo con blanco. Así vamos a continuar toda esta vuelta para avanzar nuestra segunda hoja. Bueno, ya terminamos esta vuelta y acá vamos a meter el azul. En esta vuelta no vamos a hacer aumentos, esta vuelta se va sin aumentos. Mire, así nos está quedando. Mire lo hermosa y mire la forma tan preciosa que toma cuando lo doblamos. Se ve precioso. Me encanta este diseño y me encanta la forma que queda. Me gusta mucho que tome esa forma. Bueno, vamos a hacer acá. Recuerden que aquí fue donde hicimos el aumento en salmón. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Quedó un punto negro antes del salmón. Voy a hacer un punto salmón ahí, en ese negro que quedó libre. Y voy a hacer 2 azules. Acá. Pero no los voy a hacer en aumento. Solo un azul sobre salmón, un azul sobre salmón. Y en el siguiente, que es un negro, voy a hacer un punto salmón de esta forma y vamos a hacer 2 negros. Solo este nos queda así. Ya voy a tejer el otro y les enseño cómo queda para que ustedes se familiaricen. 2 negros, volvemos con los amarillos y voy a hacer 2 negros. Ya en esta vuelta me queda un solo blanco libre, así. Acá un solo blanco y voy a hacer 2 puntos negros, uno sobre blanco, uno sobre negro, y vuelvo con los amarillos. Uno sobre negro, uno sobre amarillo, uno sobre negro, uno sobre amarillo, uno sobre negro. Acá quedamos. Tengo 4 salmón. Recuerda que el que quedó diferente es el que hice acá, que por eso lo modifico. Acá lo voy a hacer de esta forma: 2 puntos salmón, uno sobre negro, uno sobre salmón, y me quedan 3 puntos salmón libres. Voy a hacer 2 azules sin hacer aumentos. Voy a hacer uno sobre salmón, uno sobre salmón, así, y me queda un salmón libre para hacer los 2 que quedan al lado. Voy a hacer un salmón sobre salmón, un salmón sobre negro, y vuelvo a correr los colores como los estoy haciendo, que son 2 negros, 2 amarillos, 2 negros, los blancos, para que me quede un solo blanco acá. Eso es lo que quiero, que me quede un solo punto blanco en este centro. Y acá estamos metiendo los 2 azules en medio del salmón, que vamos a repetir esta vuelta. Esta es la que estamos repitiendo en este momento. Esta vuelta la estamos haciendo acá.
Listo. Vamos a adelantarla toda la vuelta y ya les enseño, porque de pronto los confunde un poco este que estamos cerrando. Entonces quiero es eso, que no se me pierdan en este lado, pero sí quiero que podamos más adelante avanzar y terminar solitos, pero por ahora creo que aún falta mucho por explicar. Bueno, así estamos avanzando. Miren lo bonito que empieza a verse. Me encanta cómo se ve. Me encanta, se ve perfecto. Bueno, acá recuerden que este nos va a quedar un poco diferente, pero lo estamos haciendo así porque es el primero o el último. ¿Listo? Entonces, acá hice un salmón sobre el negro y voy a hacer los azules. Acá voy a hacer aumento para meter un punto negro en el centro, que es este nuestro punto negro. Entonces voy a hacer un punto azul sobre salmón, un punto azul sobre negro, y acá voy a hacer el aumento. En este punto azul hago un punto negro y vuelvo con el azul sobre azul y un azul sobre salmón. Listo, de esta forma. Y voy a hacer un punto salmón pero sobre negro. Acá, y voy a hacer los dos negros corridos. Los dos amarillos también corridos. Uno y dos, y acá voy a tapar el blanco con negro. Entonces acá nos quedan 3 puntos negros. 1, 2, 3, y voy a hacer el amarillo corrido. Uno, dos. Ahora voy a hacer el negro corrido. Y acá este motivo sí está completo. Este no nos faltó. Entonces este va a quedar de esta forma. Vamos a hacer un salmón sobre negro. Un salmón sobre salmón. Acá nos va a quedar un azul sobre salmón, un azul sobre salmón, sobre azul, perdón, y acá voy a hacer mi punto. Y vamos a hacer el punto negro sobre el azul, que este es nuestro aumento. Y vamos nuevamente con el azul sobre azul y azul sobre salmón. Y volvemos a correr el punto salmón. Uno sobre salmón, uno sobre negro. Ahora los dos negros. Uno sobre negro. Y uno sobre amarillo. Y así vamos a continuar. Acá ya tapamos el blanco, nos quedan 3 negros, 2 amarillos, 2 negros, 2 salmón, 2 azul, 1 negro. Estamos en esta vuelta. Lo único que cambia es este blanco. Este blanco no lo tenemos acá, si se dan cuenta, porque esta es una segunda hoja que abrimos. Entonces las diferencias son pocas. Nos vamos a concentrar en esta hoja porque esta está muy fácil de entender. Y ya les enseño la siguiente vuelta para que vean lo hermosa que empieza a verse nuestra labor, porque realmente es precioso. Me encantan los colores. Vamos a avanzar. Bueno, ya terminé la vuelta y así nos quedó. Nos quedaron los dos azules y uno negro en el centro, y acá nos quedaron los 3 negros tapados, los blancos. Ya en esta vuelta no hicimos ninguno blanco, pero en esta que vamos a empezar sí vamos a hacer aumentos y los vamos a hacer en blanco.
Bueno, yo terminé con 3 puntos negros. Y acá, este es el motivo que tengo diferente. Voy a hacer los colores sobre los colores. Entonces voy a hacer 2 amarillos sobre amarillo, 2 negros sobre negro, y acá sí voy a aumentar el salmón a 2 porque voy a hacer uno sobre salmón y voy a hacer uno sobre azul, y hago los 3 azules. Uno, 2 y 3, y voy a hacer los 2 salmón, uno sobre azul y uno sobre salmón. Hago los 2 negros y hago los 2 amarillos. Uno y 2. Recuerden que este es el motivo que me queda diferente. Entonces este es el primero de esta vuelta y por eso me queda diferente. Bueno, acá voy a hacer un punto negro y voy a hacer los aumentos con blanco. Les dije que iba a hacer aumentos con blanco, los voy a hacer de esta forma. En el primer negro hago un punto negro, en el segundo punto negro hago el aumento con blanco, 1, 2 puntos blancos, y el que sigue voy a hacer un punto negro, pero acá ya voy a correr un punto negro sobre amarillo. En total tengo 2 puntos negros y empiezo a correr los colores como lo he estado haciendo en todas las vueltas. Ya me queda un amarillo sobre amarillo, uno sobre negro, ahora uno negro sobre negro, uno negro sobre salmón, y voy a hacer los 2 color salmón, uno sobre salmón y uno sobre azul. Vuelvo a hacer los 3 azules, y me queda un azul libre para empezar el salmón. Acá lo agarré mal, salmón sobre azul, salmón sobre salmón y los 2 negros. Uno sobre salmón, uno sobre negro y los 2 amarillos. Y me queda un amarillo libre donde voy a hacer los 2 negros corridos, sobre amarillo, sobre negro, y hago los 2 negros de aumento, 1 y 2 puntos, de esta forma. Así nos queda. Si se dan cuenta, tienen que tener claro ustedes este motivo y este es el que queda diferente, así que no pasa nada, simplemente queda diferente. Es el primero de la vuelta, pero queda diferente. Pero este lo tienen que tener muy claro, porque así como quedó este, así tiene que quedar todos los otros motivos hasta terminar la vuelta. Recuerden que la terminamos acá. Eso es lo que quiero que quede claro. ¿Listo? Que este motivo queda diferente, es el primero, pero todos los otros tienen que quedar igual a este. ¿Listo? Eso es todo. Recuerden que estamos trabajando un patrón bastante avanzado, ya es un nivel más alto en crochet, pero con un poco de atención, las personas que están empezando en el mundo del crochet también pueden sacar este diseño. Vamos a seguir tejiendo. Voy a terminar la vuelta, que todos me queden así, tapando este punto negro con los 3 azules y los colores corridos hacia adentro. Si se dan cuenta, acá los corrí hacia afuera, ahora los voy a empezar a correr hacia adentro para que se empiecen a cerrar como se cerraron estos. Eso es todo lo que estamos haciendo. Bueno, yo adelanté bastante, quise adelantar toda esta vuelta porque es lo mismo de lo mismo.
Aquí les voy a enseñar el último motivo que me queda para meter el negro y ya van a seguir solitos porque ya no vamos a hacer más aumentos. Entonces, acá donde metimos los dos, ya les expliqué, este era el aumento. Creo que les dije que 2 puntos negros, no, el aumento son 2 puntos blancos, no 2 puntos negros. El aumento son 2 puntos blancos en medio de los 3 negros que teníamos. Acá termino, todos quedaron iguales, así como les expliqué, 2 puntos blancos ahí. Y acá vamos a hacer el aumento con negro. Es el último aumento que vamos a hacer. No quiero hacer más aumentos porque quiero que se cierre un poco mi trabajo, y para eso tengo que dejar de hacer aumentos. Me queda un negro libre y voy a hacer un blanco corrido y uno sobre blanco, y ahí hago el aumento con negro. Y hago los dos blancos corridos. Hice esto de dar toda la vuelta porque quiero explicarles cómo va la siguiente sin aumentos para que ustedes ya se puedan guiar y seguir solitos. Yo voy a hacer la cantidad de vueltas para terminar de unir acá y me quede cerrado este amarillo. Quiero eso, que este amarillo alcance a cerrarse. Y para eso tengo que avanzar. Tengo que avanzar varias vueltas, tengo que tejer varias vueltas porque aún falta mucho para que este se cierre. ¿Listo? Entonces quiero adelantar y enseñarles qué tanto se cierra el amarillo. No sé si se cierre totalmente, perdón. No sé si alcanza a juntarse totalmente. Eso es lo que quiero, por eso voy a avanzar y les enseño si se alcanza a juntar el amarillo o solamente se cierra un poco más de lo que ya se está cerrando en esta vuelta. Bueno, acá metí un blanco sobre negro, un blanco sobre blanco, hice el aumento con negro y estoy corriendo los colores. Recuerde que de eso se trata este diseño, de correr los colores para que podamos ir formando estas hojitas. Acá voy a cerrar el salmón. Recuerden, hacemos 3 puntos salmón, es lo mismo que la hojita de abajo, es lo mismo, cerrarla igual. Y voy a hacer 2 negros. Quiero avanzar este poquito o este motivo, para que ustedes tengan muy claro cómo van a hacer acá donde hicimos este aumento con negro para no hacer más aumentos. El amarillo, 2 negros, el blanco, uno y 2. Recuerden que este es el motivo que nos queda diferente. Entonces aquí voy a hacer un negro sobre negro y un negro corrido acá, y voy a hacer los 2 blancos. Me acomodo todo y los 2 blancos. Voy a repetir todo hasta acá y acá les enseño cómo queda este nos queda así, queda solamente 2 negros porque recuerden que este es el que queda diferente. Esto lo tejemos igual que tejimos este y ya les enseño acá. Bueno, así ya nos quedó. Ahí. Esto era lo que quería mostrarles, que ustedes vean el motivo completito así. Y acá voy a hacer lo siguiente con el blanco para que se den cuenta que no hay necesidad de aumentar. Hacemos 2 blancos, uno sobre negro, uno sobre blanco, y aquí sí me van a quedar los 3 negros, pero de esta forma: un negro sobre blanco, un negro sobre negro y el siguiente punto negro sobre blanco. Con eso aquí tengo para aumentar luego los negros a 2 y me queda un punto negro en el centro, que ahí voy a colocar un amarillo, así como se hizo acá. Aquí coloqué un amarillo, eso voy a hacer aquí en el centro de estos 3, pero que no sea aumento, porque ahí va a quedar perfectamente el punto negro solo
para meter el amarillo y luego corremos los negros. Yo sé que con la explicación que les he dado es suficiente para que ustedes puedan avanzar y terminar esta hermosa cosmetiquera. Por eso quiero enseñárselas hasta dónde me va a dar a mí para formar la hojita. ¿Listo? Entonces sigamos avanzando así. Aquí ya quedan 3 negros sin aumento, solamente que hago uno sobre blanco, uno sobre negro, uno sobre blanco, y por eso quedan los 3. Y así tiene que quedar toda esta vuelta con este diseño. Recuerde que lo vamos a cerrar hasta que nos quede un solo salmón, luego el negro, y luego vamos a mirar hasta donde cerramos este amarillo, si alcanzamos a cerrar la hojita como el blanco. Bueno, así ya nos quedó. Mire cómo se ve la altura que tiene. La voy a girar para que ustedes vean. Mire cómo quedó. Así nos quedó. Parece un sombrerito chino, muy bonito. Recuerden que les enseñé hasta este primer negro, y de ahí para adelante no hicimos más aumentos, ya que hicimos los 3 negros, pero hicimos uno sobre blanco, uno sobre negro, uno sobre blanco. Igual hicimos acá con el amarillo, 2 negros para un lado, 2 para el otro, y ahí nos quedó para un amarillo. Y en la siguiente vuelta igual nos quedó un punto amarillo sobre negro, uno sobre amarillo, uno sobre negro, y así se aumentó el color, pero sin hacer más aumentos. Mire lo precioso que se ve. Realmente me encanta este trabajo, me gustó muchísimo, y es algo que ustedes pueden utilizar de muchísimas formas, no solo para cosmetiquera o cartera, como lo vamos a hacer en esta ocasión, sino para todo. Me encantaría dejarlo para sombrero chino, me parece preciosísimo, es muy hermoso, pero estamos haciendo una cosmetiquera o una cartera, porque si quiere también le pueden adecuar una tira larga y dejarla de cartera. Bueno, sin más, vamos a adecuarla para colocarle el cierre. Bueno, yo ya busqué el centro y el centro. Conté estas hojitas y desde acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, y esta es mi 7ª hoja. Y si la cuento por este lado, igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, y esta es mi 7ª hoja. Entonces este es el centro de todo mi trabajo. Miren lo precioso, me encanta cómo se ve de hermoso. Este es el centro de todo el trabajo y vamos a adecuarlo para la cosmetiquera. Si ustedes van a colocarle bolsillos, este es el momento. Sencillo, le toman la medida, bolsillitos, si se lo van a hacer cuadradito, le toman la medida un cuadradito, la pueden tomar por fuera, no pasa nada. Ya cuando tengan el bolsillo con su cierre, su cremallera adecuado, simplemente lo pegan por dentro, sea por este lado o por este. Igual, si lo van a forrar, también pueden tomar la medida del forro de esta forma. Así, simplemente recuerden dejar de 1 a 2 centímetros para el borde, para los dobles y para la costura. Entonces simplemente así le toman la medida para forrarlo, si lo van a forrar. Yo no lo voy a forrar, sí le voy a hacer un bolsillo, pero se lo voy a hacer ahora, más adelante le hago el bolsillo. Ahora quiero enseñarles es cómo vamos a colocar el cierre, pero sí le voy a hacer un bolsillo para pegarle acá adentro, y ya no lo quiero forrar, se ve demasiado precioso como para forrarlo. Entonces empecemos, vamos a trabajar. Tenemos acá el gancho. Es muy importante que sí coloquen gancho, y vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. 5 puntos libres. Este es mi punto 6. 1, 2, 3, 4, 5 puntos, y este es el punto 6 donde va a empezar a trabajar. Cuando cuente para este lado voy a hacer lo mismo. El primero va a ser este gancho, 1, 2, 3, 4, 5, y en el punto 6 vamos a empezar a trabajar para que nos quede este espacio. Nos queda un espacio así para que nos quede ancho, porque no quiero que quede así pegada, no quiero que se vea así, no. Por eso voy a hacer esto que les voy a enseñar. Teniendo en cuenta esto, vamos a trabajar de esta forma.
mire, agarrándonos así, atravesando todo. Quiero que les quede muy claro, atravesamos toda la espiga. Todo el tiempo hemos trabajado metiendo la aguja acá por dentro, no. Esta vuelta vamos a atravesar la espiga completa. Bueno, vamos a empezar. Como les dije, vamos a dejar 5. Este que está marcado 1, 2, 3, 4, 5. Y este sería mi sexto punto. Y vamos a empezar a trabajar de esta forma. Necesito que pongan mucha atención. Mire, meto la aguja acá por detrás y la vuelvo a pasar. Así, me queda la aguja acá. Simplemente busco el punto que está al lado y lo paso de esta forma. Voy a empezar a hacer puntos bajos. Voy a hacer una primer cadeneta y paso este punto y hago puntos bajos. Lo vuelvo a pasar por el mismo hueco que lo acabo de sacar, pero para avanzar. Ahora por este que acabo de pasar y voy a avanzar por este y avanzo por este y avanzo de esta forma. Mire, queda como una pequeña costura acá y aquí me quedan mis puntos bajos. Mírelos, ahí están, ya empiezan a notarse. Voy a tejer todo así hasta dejar 5 puntos acá antes de llegar. Si no lo reconocen, marquen, siempre es bueno. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a respetar este punto, entonces sé que voy a hacer hasta este punto antes donde tengo marcado. Voy a hacer los puntos bajos. Vuelvo a enseñarles acá, mire, acá fue donde lo acabé de sacar, pues hago lo mismo. Paso y punto bajo y punto bajo. Eso es todo, ya les enseño. Bueno, yo ya terminé acá, quité el gancho. Recuerde que teníamos el gancho acá en el centro, marcando 5 puntos para acá, 5 para acá. Yo ya llegué hasta acá y voy a dar la vuelta. Quiero enseñarles acá donde doy la vuelta. Aquí marqué hasta donde va a venir el cierre, o sea, el cierre. Yo también hice esta parte, quería enseñársela así. Esto lo voy a unir solito y a partir de este va el cierre hasta acá. Es muy importante que ustedes marquen y sepan qué tan abierta quiere que quede su carterita o su cosmetiquera. ¿Listo? Voy a enseñarles cómo me devuelvo. Ya llegué hasta acá y como le vamos a hacer 3 vueltas para cubrir este espacio y que nos quede abiertita, mire, que no quede pegada, porque quiero que quede este espacio acá para que no quede tan cerrada. Quiero que quede así, ovaladita, como un estilo redondito, no tan cerrada. Entonces ya llegué acá, hice el último punto, voy a hacer una cadeneta para girar, giro mi trabajo y voy a devolverme haciendo puntos bajos, agarrando esta cadeneta del frente. Esta, mire, es un hilito. No estoy atravesando hasta el otro lado, agarrando toda la espiga, no. Agarro esta pestañita del frente para empezar a tejer y hacer puntos bajos, mire. Esta pestañita del frente para que no se me vuelva un resorte, sí, para que suba. Porque si agarro todas se me vuelve como un resorte y me queda el punto muy bajito, muy bajito, y no quiero eso. Quiero es que suba. Eso es lo que quiero. Entonces de esta pestañita ahí perfectamente meten la aguja y ahí agarran este primer hilo y así nos va quedando. Miren cómo queda por detrás queda esta línea porque es la pestañita que no agarré, entonces esa es la que queda formando una línea. Y por este lado queda liso, queda una puntada lisa, no se ve línea, no se ve nada, queda una puntada bonita lisa, pero queda estirada esta parte, no me queda ni recogida ni me queda muy bajito el punto. Entonces yo voy a terminar esta vuelta, esta es la tercera, y ya con eso ya me queda, mire, eso es lo que yo quiero, que me quede así. Voy a terminar esta vuelta, les voy a enseñar cómo juntamos esta parte hasta donde vamos a colocar el cierre, para que ustedes tengan más clara la idea. Así de ancho me va a quedar, mire, eso era lo que yo quería, formar esta parte para que me quede así de anchita la carterita y no que me quede así plana. No quería que quedaran pegados estos dos,
para eso estamos haciendo este borde. Terminamos y ya les enseño. Bueno, ya terminé. 3 vueltas a este lado, 3 vueltas a este lado y lo vamos a unir de esta forma. Acá en el primer punto, pero metiendo la aguja por dentro de la cadeneta, mire, así como tejimos todo. De esa misma forma vamos a sacar este hilo que hay acá, lo vamos a pasar para acá, de esta forma. Aquí está, ahí está. Simplemente lo pasé para acá y vamos a agarrar una pestaña de este lado, una pestaña de este y vamos a hacer punto deslizado. Una pestaña de acá, una pestaña de acá, punto deslizado y así lo vamos a cerrar todo hasta llegar acá donde tenemos los ganchos marcados y ya les enseño cómo vamos a colocar el cierre. Bueno, ya lo pegué, ya lo uní ahí, quedó unido acá cosidito y vamos a colocar la cremallera o cierre. Yo no lo he cosido acá porque no hay necesidad de hacerlo. Primero vamos a pegar el cierre o la cremallera, como ustedes la conozcan. Simplemente la acomodamos, la vamos a sostener con los alfileres. Es muy importante siempre sostenerla primero con los alfileres para mirar cómo nos va a quedar y ahí sí pasar la costura. Todo el borde lo vamos a acomodar muy bien, los dos lados, acá también, para coserlo y saber centrarla muy bien, acomodarla. Ya ustedes saben que tienen que pulirla para que se vea muy bonita, así, dejarla muy bien con los alfileres para que la distribución sea pareja. Tengo un alfiler más por acá y este, y ya teniendo la cremallera o el cierre pegado, le pasamos ya la costura. Ahí sí vamos a cerrar esta parte, porque como podemos abrirla no nos va a incomodar para unir esta parte y la vamos a coser hasta donde tenemos los ganchos marcados, que hasta ahí quedará nuestra cremallera o cierre, quedará hasta ahí. Y así queda nuestra preciosa cosmetiquera. Queda muy bonita. Me gusta que quede acá así amplia. No me gusta que quede pegada, porque eso era lo que yo quería, que se viera así de hermosa el terminado final. Igual, si la quieren adecuar para una carterita, solo le vamos a colocar acá una cargadera y listo. Ya nos quedará para cartera. Sin más, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido. Recuerden, siempre en la caja de descripciones, en la descripción está todo, los materiales, la aguja, todo está en la descripción.